que es el triple de la capacidad de difusión en situación de reposo. Este aumento está producido por factores como la apertura de muchos capilares pulmonares previamente que estaban cerrados o la dilatación adicional de capilares ya abiertos, aumentando de esa manera, ¿qué cosa? El área superficial de la sangre, la que puede difundir el oxígeno. Y el otro factor es un mejor equilibrio entre la ventilación de los alvéolos y la perfusión de los capilares alveolares con sangre, denominado consciente de ventilación-perfusión. Esos dos son los importantes que ustedes tengan entendido, qué es lo que sucede, o sea, por qué aumenta y cuánto aumenta en una situación de ejercicio o de estrés, ¿no? Cuando estamos en estrés también aumenta nuestra ventilación. Nunca se ha medido, respecto al dióxido de carbono, nunca se ha medido la capacidad de difusión de dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono difunde a través de la membrana respiratoria con tanta rapidez que la presión de dióxido de carbono media de la sangre pulmonar no es muy diferente a la presión de los alvéolos. Con las técnicas disponibles actualmente, esta diferencia es demasiado pequeña como para poder medirla. Sin embargo, las mediciones de la difusión de otros gases han mostrado que la capacidad de difusión varía directamente con el coeficiente de difusión de gas. Como el coeficiente de difusión de CO2 es algo mayor de 20 veces el de oxígeno, cabe esperar que la capacidad de difusión del CO2 en reposo sea aproximadamente 400, ¿a cuánto? A 450 ml. Y durante el esfuerzo aumente, mucho que aumente el ejercicio todo por 3, a 1200 a 1300. El método del monóxido de carbono para poder medir la capacidad de difusión es a través de la presión de oxígeno alveolar, a través de la presión de oxígeno de la sangre capilar pulmonar y a través de la velocidad de la captación de oxígeno por la sangre. La medición de estos tres es la que nos va a dar la medición de la capacidad de difusión. La capacidad de difusión media del CO2 en hombres jóvenes sanos en reposo es de 17 milímetros por minuto de mercurio. La capacidad de difusión de oxígeno es 1.23 veces este valor, o 21 milímetros por minuto de mercurio. A ver, ¿alguna vez van a escuchar ustedes el término cortocircuito? El cortocircuito fisiológico se mide en los laboratorios de función pulmonar. ¿Cómo se calcula? El PS, que es el flujo de la sangre del cortocircuito fisiológico, sobre el cortocircuito minuto, T, que es el gasto del cardíaco por minuto, que es igual a la concentración de oxígeno en sangre arterial, que es esta concentración de oxígeno en sangre arterial, menos la concentración media de oxígeno en la sangre arterial, sobre la concentración de oxígeno menos la concentración venosa de oxígeno. Pesado, ¿no? Pero bueno, por lo menos más o menos tengamos una idea de cómo de qué es el cortocircuito fisiológico, ¿no? Y cuál es su fórmula. Cuando hablamos también de un espacio muerto fisiológico, cuando la ventilación de algunos alvéolos es grande, pero el flujo sanguíneo es bajo, se dispone de mucho más oxígeno en los alvéolos de lo que se puede extraer de los alvéolos por la sangre. Así se dice que la ventilación de estos alvéolos está desperdiciada. A eso le llamamos espacio muerto fisiológico. La ventilación de las zonas de este espacio muerto anatómico de las vías aéreas también se desperdicia. Lo que hace rato también vimos, ¿no? Hay partes donde no hay intercambio, pero son de paso. La suma de estos dos tipos de ventilación desperdiciada se denomina
espacio muerto fisiológico. Este espacio se mide también en el laboratorio de función pulmonar clínica, haciendo las mediciones adecuadas de los gases sanguíneos en el aire expirado y utilizando la siguiente ecuación denominada ecuación de Bohr. ¿Cuál es la ecuación para determinar el espacio, la capacidad de espacio muerto fisiológico? La ecuación de Bohr. Con que sepan el nombre de la ecuación, estoy contento. Pero tampoco lo van a utilizar mucho, ni nosotros ni a menos que tengan como lo quieren. Cuando el espacio muerto fisiológico es grande, buena parte del trabajo de la ventilación es un esfuerzo desperdiciado, porque una elevada proporción de aire de la ventilación nunca llega a la sangre. Anomalías de consciente de ventilación, perfusión anormal en la parte superior e inferior del pulmón normal. En una persona normal en posición erguida, tanto el flujo sanguíneo capilar pulmonar como la ventilación alveolar son mucho menores que la parte superior del pulmón que en la parte inferior. Sin embargo, la disminución del flujo sanguíneo es considerablemente mayor que la ventilación. Por tanto, en la parte, eso sí es importante, superior del pulmón, el consciente es hasta 2.5 veces mayor del valor ideal, lo que da lugar a un grado moderado de espacio muerto fisiológico en esta zona del pulmón. En el otro extremo, que es en la parte inferior del pulmón, también hay una ligera disminución de la ventilación en relación con el flujo sanguíneo, de modo que el consciente es tan bajo como 0.6 veces el valor ideal. Esta zona, una pequeña fracción de la sangre, no se oxigena normalmente y esto representa un cortocircuito fisiológico. En ambos extremos, las desigualdades de la ventilación y la perfusión reducen ligeramente la eficacia del pulmón en el intercambio de oxígeno y CO2. Sin embargo, durante el ejercicio se produce un marcado aumento del flujo sanguíneo hacia la parte superior del pulmón, de modo que se produce menos espacio muerto fisiológico y la eficacia del intercambio gaseoso se acerca más a un valor óptimo. Claro que con esto acabamos. Bueno, a ver, síntesis. ¿Qué necesitamos saber de fisiología pulmonar de esta clase? Los dos momentos, cuáles son la parte mecánica, cuáles son los músculos que intervienen para la inspiración, cuáles son los músculos que intervienen para la expiración, cuáles son las funciones, o sea, las funciones de la parte fisiológica respiratoria, a qué denominamos presiones, capacidades pulmonares y volúmenes pulmonares, cuántos son los volúmenes pulmonares normales, cuántos son las capacidades pulmonares. Hemos hablado de 4 volúmenes, 4 capacidades que intervienen cada uno. Las ecuaciones de fórmula general nada más, o sea, quiero que las sepan, no tanto que la puedan aplicar, porque va a ser complicado que la gente no creo que la vaya a tener en la práctica, porque como les decía, incluso para este tipo de espirometría y todo eso ni siquiera se ve en el CELUM, esto ya lo ven netamente en establecimiento de salud ya en mayor complejidad, ni el 1.3 tiene espirómetro, 2.1 recién tiene espirómetro, entonces ahí no, pero por lo menos tener una idea clara, ¿no? ¿Qué es espirometría? Cómo tener una idea clara de en qué caso se utiliza la espirometría. En la otra clase vamos a ver patrón restrictivo, patrón obstructivo y cómo tener una idea más o menos de cómo se lee la espirometría. Bueno, los reflejos, los más comunes, el reflejo de oxígeno, eso también es importante saber mínimamente cómo se regular el mecanismo de la tos. El reflejo también del estornudo, también lo hemos visto, eso también se refleja mínimamente cómo son los reflejos, porque esos dos siempre van a haber tos y el otro. En lo que es pulmón, edema pulmonar y derrame pleural, ¿no? Que también sepamos en qué consiste, cuáles son las causas de ambos. La tos. Sí, lo que es ya el tema de, como dije, los dos reflejos, eso sí, porque necesito lo que es tema de fonación, porque eso no tengo mucho. Y lo que les estaba diciendo antes, ¿no? La capacidad residual funcional, eso es lo que decía, por lo menos que tengamos clara cómo son las ecuaciones, no que las aplicamos, pero sepamos cómo se calcula y cuáles son las ecuaciones. No les voy a poner tampoco casos clínicos para que calculen, pero sí, esto sí, volumen pulmonar, capacidades pulmonares, anatomía, los valores normales, ¿ya?
En el video les habla sobre la presión pulmonar alveolar, la presión transpulmonar. En el último video que les he puesto hay un resumen sobre lo que es presión alveolar, presión pulmonar, pero ya lo hemos visto también, ¿no? Cuánto es la presión de 0, -1, todo eso. O sea, en lo que es fisiología respiratoria hay mucha matemática interviene, si se habrán dado métodos de eso. Pero con que tengan una idea clara de eso, ya estoy contenta. Chicos, estamos acabando esta. Ahora me voy a quedar en el siguiente con el primer grupo para poder ver, ¿ya? En el examen, voy a decirles, quieren ustedes que sea personal, entonces el viernes les doy las notas, porque como no hay otra forma que me quede con ustedes, ¿ya? Pero como ya no tenemos mucho tiempo, porque el otro viernes es nuestra última clase y otra vez vamos a empezar, entonces ya les estoy diciendo qué punto que acá, ¿ya? Entonces, luego EKG, sí necesito que EKG quede claro, ¿ya? Entonces, por eso ustedes van a poner un EKG, necesito que quede claro, los puntos que les estoy dando también. Por ahí fácil les voy a poner algunos casitos clínicos con un EKG para que ustedes me pongan y me desarrollen qué EKG están viendo, porque hoy día vamos a ver el reflejo. Mínimamente pues que me puedan diferenciar una taquicardia sinusal, una bradicardia sinusal, o sea, por lo menos eso necesito. Ya en fisiopatología y no van a ver que me digan, no, esto es un EKG normal, esto es un EKG estándar, o sea, por lo menos esa parte necesito que sí quede claro, sí o sí eso va a entrar al examen. Ahora, grupo sanguíneo lo habíamos visto, por ahí algunos se han equivocado. También es importante que el grupo sanguíneo quede claro. Creo que la fisiología, otra vez, eso sí, parece que como hicieron su trabajo, eso parece que estaba mejor. No he terminado de corregir los exámenes, pero por lo que más o menos he visto, ¿no? Entonces, vimos un video, ¿se acuerdan de lo que era grupo sanguíneo? Súper didáctico, vuelvan a ver. O sea, yo los videos que les paso, o sea, tengo que buscar varios y encontrar uno que sea bonito, didáctico y que tenga la información correcta. Entonces, véanlos, vuelvan y tengan claro lo de grupo sanguíneo, ¿ya? Porque eso también es súper sencillo que lleguen con la idea clara ya. Lo que yo necesito es que ustedes cuando den su examen de preconocimiento como han dado de anatomía, ¿no? O sea, cuando den su examen de preconocimiento, ustedes demuestren que hay conceptos que quedaron claros. Fisiología es un curso bien pesado y que realmente, por ejemplo, nosotros en medicina lo llevamos todos los días. Entonces, hacer como que un resumen. ¿Has visto la cantidad de fisiología, de las páginas que tiene fisiología respiratoria en Guyton? Es un montón. Y si tú si pueden tener una leidita, pero hay muchas partes que son muy condensas, muy pesadas, ¿no? Que son difíciles de procesar. Entonces ya, lo estamos tratando de hacer con los videitos, con todo eso, entonces para que quede claro. Ya, son libres. Estudien. Ya, me quedo con el primer grupo. Por favor, estudien porque no nos queda mucho tiempo. Nos queda solamente el otro fin de semana, o sea, mejor dicho, el otro viernes, voy a tener que tomar el examen práctico. ¿Qué? No. Claro, porque de ahí al siguiente viene ya el examen teórico, que vendría a ser el 50% de la nota, más de este primero, y ya tengo que asumir notas de la primera unidad. No, examen prometido. Ya, medir el peso. Pero hemos hecho cosas sencillas, ¿verdad? Claro, por ejemplo, eso. Por ejemplo, hemos hecho cosas súper sencillas que están también en las diapositivas, cómo tomar la presión arterial, cuáles son los valores normales, o sea, cuáles son las localizaciones del pulso, eso está en las diapositivas, localizaciones del pulso, ¿se acuerdan que hemos visto? Sí. Claro, carotidio, claro, exacto, o sea, ya. Ahora imagino que ya le han tomado la presión y el pulso a toda su familia, entonces ustedes son expertos tomando presión y pulso, ¿no? Entonces, mínimamente, esas cositas son básicas, porque eso sí les va a servir a ustedes para cuando ustedes estén en segundo. O sea, yo necesito que por lo menos lo básico de la parte fisiológica sí o sí la tengan clara. Auscultar, ¿cuáles son los focos aórticos para auscultar? Yo ausculto en tal lugar, estoy escuchando, o sea, por lo menos en la teoría. Ya, yo sé que cuando ponen el esteto, pero no escucho, claro, porque ya les he dicho que el oído hay que entrenarlo, no es sencillo, ¿no? Pero por lo menos saber en teoría dónde tengo que colocar el esteto y en qué parte, cuáles son las referencias anatómicas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el profesor se imagina que va a decir, y no van a saber ni dónde colocar el esteto, entonces se va ya. Y miren, y vamos a tener que correr porque hoy estamos haciendo el café y también quisiera que por lo menos identifiquemos con el esteto la parte pulmonar. Ustedes escuchan qué es el murmullo vesicular, ¿no? O sea, por lo menos tengan la idea de cómo es un murmullo vesicular normal, cómo son las vibraciones. O sea, aunque sea así, me gustaría que ustedes escuchen entre ustedes y hagamos una partecita de la parte práctica, por lo menos esa parte. O sea, yo lo que quiero es que identifiquen, así como
ustedes se pusieron y empezaron a escuchar, vieron cómo sentían el flujo de su sangre cuando tomábamos la presión arterial, o sea, lo mismo que se llama un poquito de la parte respiratoria, porque se siente y es más bonito, y en respiratorio se escucha mejor que el cardíaco. Con el cardíaco no se escucha, en cambio, como nosotros inspiramos, expiramos, cuando entonces todo eso se logra escuchar. Y ustedes van a ver la diferencia del ápice con la base, por ejemplo, ¿no? Cuando ocultamos, el ápice se escucha diferente, la base diferente. ¿Y por qué? Porque podemos ver también que el espacio muerto en la parte superior del pulmón es diferente a la base del pulmón. También hemos visto que cuando hacemos mayor esfuerzo, en la parte del ápice del pulmón tiene más circulación y por ende oxigena mejor, ¿no? Hasta 3 veces su valor normal. Entonces todas esas cositas cuando lo escuchamos con el esteto se sienten, ¿no? Entonces si hay por ahí un resfriado mejor, porque vamos a escuchar sus silbidos, su flema, y se escucha cómo se arrasa. Se llora. Sí, se escucha. Ajá, sí, se escucha bonito. Entonces eso, o sea, tienen que ir con lo básico, como prepararse para dar su examen, porque van a dar el SER 1 y como para defenderse del SER 1. Como ya les he dicho, a veces, depende no sé dónde hagan, a veces ustedes también puede ser que les toque estar solos. No siempre hay pues enfermera, médico, qué sé yo, entonces por lo menos una idea clara de qué cosa le está pasando, ¿no? Parece que le está pasando esto, ¿no? Entonces, aunque sea eso, ¿no? Ya la parte farmacológica y sí, ya ustedes ya le van a manejar mejor. Ya, los que me quedo con somos libres para ir a estudiar, porque ya nos queda mucho para dar el examen.